Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción, ¿ya? Siempre les recuerdo que esta clase, ¿cierto? Es teórica, no reemplaza, nunca va a reemplazar a una clase práctica. Por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de tomar clases prácticas en cualquier lugar que esté, ¿cierto? Debidamente eh, equipado o que reúna las condiciones básicas de seguridad, ¿ya? Hágalo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a servir mucho, ya sea una clase en asfalto, una clase en tierra, ¿ya? Les va a servir para controlar mejor su moto, para saber cuánto su moto frena, cuánto no, cuánto dobla, cuánto no, ¿ya? Es importante, entre más instrucción reciban en la moto, mejor será como ustedes puedan controlarla, ¿ya? No es lo mismo decir, hácelo así, que verte cómo lo haces y corregirte para un instructor, ¿ya? No se crean superpilotos, ¿ya? Porque el superpiloto no existe. Todos los pilotos se caen, todos los pilotos en algún momento sufren, ¿cierto?, de algún accidente. Entonces, tratar siempre, ¿cierto?, al máximo de evitar que esos accidentes puedan llegar a ser graves, ¿ya? Entonces dice que que en este tema, ¿cierto? Aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta, o al menos lo estudiaremos, y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción, ¿ya? Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre una moto y cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia y viento. Entonces es muy importante, queridos amigos, todos estos puntos. Si bien es cierto, quizás no lo vamos a ver, no vamos a ver todos los puntos en esta misma sesión, en distintas sesiones vamos a ir recorriendo distintas partes del temario, ¿ya? Y la idea es que ustedes también puedan revisar el temario, ¿cierto? Leerlo completo y ir tratando de entender cada una de los puntos que aparecen acá, ir tomando los ejemplos y aprendiendo con los ejemplos, etcétera, ¿ya? Les comento también, ¿cierto?, que es importante, importantísimo, que si quieren aprobar el examen teórico municipal, hagan muchos test, queridos amigos. Hagan muchos test, queridos amigos. Los test son de las cosas que más les van a ayudar en la aprobación del examen, ¿ya? ¿Es importante la clase teórica? Por supuesto que sí, para entender de qué me están hablando, ¿ya? Para hacer más fácil que yo pueda comprender las respuestas. Pero para responder las 35 preguntas bien, una de las técnicas más efectivas es hacer muchos test, ¿ya? Una de las técnicas más efectivas para ello es hacer muchísimos test. Los test van a permitir que yo me pueda poner, ¿cierto? eh, Al día en torno a entender qué es lo que me están preguntando, ¿ya? Si yo estudio, me sé la materia, a veces hago un test y resulta que no me va bien, es posible que la materia de lo que me están preguntando yo lo sepa, ¿ya? Y lo entienda, pero no entiendo bien cómo está formulada la pregunta. Y cuando me dicen, esta es la pregunta buena, ¿cierto? Cuando revisamos el test después y nos dicen, oye, estas preguntas son las que estaban o así estaban formuladas, entonces eh, nos vamos a dar cuenta de que de repente es más un tema de, por ejemplo, comprensión lectora, de leer un poco más lento, ¿cierto? Que de realmente que yo no sepa la pregunta. ¿Ya? Entonces es muy importante entender esa parte, queridos amigos, ¿ya?
Vamos a ir avanzando. Vamos a ver unos temas de más abajo hoy día. Ya, vamos a empezar hablando hoy día de cómo conducir en grupos, ¿ya? Que es algo que a mí me gusta harto. ¿Por qué? Porque cuando empecé a andar en moto, me juntaba harto con grupos de motociclistas, ¿ya? Ya, entonces, conducción en grupo de motocicletas. Aquí hay algo bien importante y bien interesante. Dice, conducir en grupo de motocicletas. Se deberá nombrar a un líder o un jefe. En definitiva, un líder que será responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo se tiene que parar. Entonces, pongamos atención a lo siguiente. ¿Por qué les digo que esto es importante? Ya vamos a desarrollar un poquito más esa idea. Cuando somos nuevos en el mundo de las motos, muchos de nosotros tenemos esta ilusión, ¿cierto?, de tener un grupo de motociclistas con el que salir a pasear, con el que salir a rodar, ¿ya? Estos grupos aumentan muchas veces el riesgo de tener un accidente. ¿Por qué? Porque en vez de ser nosotros solamente los que vamos en la moto en el camino, vamos a tener 5, 10, 15, 20 motos alrededor de nosotros. Por lo tanto, es muy importante que podamos tratar, ¿cierto? Es muy importante que podamos tratar de aumentar al máximo posible la seguridad. Y para ello tenemos que respetar ciertas normas. Ahora, hay grupos que son muy peligrosos, ¿cierto? Porque sus integrantes son poco responsables, por decirlo así. Hay grupos que son menos peligrosos porque sus integrantes son muy responsables y son muy buenos motociclistas también, ¿ya? En un momento yo salía con grupos que eran bien tranquilos, ¿cierto? Después un amigo me invitó a otros grupos, ¿cierto? Y en los que eran como bien desordenados, ya le gustaba hacer acrobacias en las motos. Y bueno, en el primer caso nunca había accidentes, nunca pasaba nada, siempre volvía, ¿cierto? Tranquilamente a la casa. En el segundo grupo que les comento, siempre más de alguno se caía, ¿ya? Más de alguno, a veces dos accidentes en un puro paseo. Entonces, debemos entender que cuando hacemos esto, ¿cierto? Tenemos que ver ahí más o menos a qué grupo pertenecemos, ¿ya? Si queremos volver sano y salvo, vayámonos por un grupo que sea un poco más tranquilo, ¿cierto? Más responsable. Y si queremos, ¿cierto? Eh, y si queremos arriesgarnos más, ¿cierto? Ser más avesados, bueno, ahí busquemos un grupo, ¿cierto? Que rime un poquito con nuestros intereses, ¿ya? En los grupos siempre debe haber un líder, ¿ya? Un líder que no quiere decir que va a ser un tirano, ¿cierto? Que nos va a mandar a hacer café. No, no se trata de eso. Se trata de un líder que pueda llevar al grupo, ¿cierto? Idealmente a cosas buenas. Entonces, este líder debe ser una persona, como les digo, que sume en el grupo y no que reste, ¿cierto? Además, idealmente que tenga experiencia, porque sin experiencia me fal- me cuesta creer que pueda hacer un gran aporte para el grupo. Y además que ojalá tenga una motocicleta que sea, no importa que no sea la más grande, la más nueva, la mejor, no, pero que sea al menos confiable. ¿Para qué? Para que también pueda prestar asistencia si es que es necesario y oportuno de forma oportuna, ¿cierto? Prestar asistencia, en poder moverse de un punto a otro, etcétera. ¿Ya? También vamos a necesitar una especie de segundo líder, ¿ya? El líder va a ir a la cabeza y el segundo líder va a ir cerrando el grupo. Lo mismo, ojalá con una motocicleta que sea confiable, a lo menos, ¿ya? ¿Para qué? Para que en caso de emergencia se pueda mover, pueda avisar, etcétera, ¿ya?
Idealmente también se dice que ojalá el que cierra el grupo tenga una motocicleta que sea rápida, ¿ya? Pero eso es cuestionable, ¿ya? Depende de lo que estemos necesitando, pero se dice que sea rápida para, por ejemplo, cuando pasa algo atrás, pueda avisar rápidamente al líder, ¿ya? Entonces, igual hay otras formas en la actualidad y para mí lo más importante es que estas motos sean, ojalá, lo más confiables posibles, ¿ya? En todos los casos. Ya, entonces este líder, ¿cierto? Su misión es marcar la ruta, es decir, por dónde nos vamos a ir. Ir delante, decidir el camino, ¿cierto? Marcar la velocidad, es decir, él va a ir regulando la velocidad. Si el líder va más rápido, los demás lo van a querer alcanzar, ¿cierto? Y van a ir más rápido. Si el líder va más lento, los demás van a respetar sus puestos y van a ir a la velocidad que va el líder, ¿ya? Y decir también cuándo se tiene que parar. Las paradas en los paseos de motociclistas son muy importantes. ¿Por qué? Porque la moto, desde mi punto de vista al menos, cansa mucho más que el auto. Como la moto cansa más que el auto, necesitamos parar para descansar más veces, ¿ya? Además, dice que el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, que no necesariamente estamos hablando de una motocicleta más lenta. A lo mejor la motocicleta puede andar más rápido, pero el motociclista es inexperto, ¿cierto? Y anda hasta cierta velocidad solamente, ¿ya? Entonces, ese es el motociclista que la va a llevar en temas de velocidad, el más lento, ¿ya? Es por eso que a veces las convocatorias a paseo son con límite de cilindrada. Por ejemplo, dicen, no, vamos a hacer un paseo, pero va a ser solo para motocicletas sobre 600 centímetros cúbicos, por ejemplo. Entonces nos faltan los que dicen, pero ¿por qué son clasistas? El aire es el mismo, etcétera. ¿Ya? La verdad es que no hay que sentirse así porque en el fondo, si yo tengo una motocicleta de 600, claramente el ritmo del paseo, ¿cierto? Va a ser un poco más ágil que una moto que sea 125, ¿ya? Por lo tanto, ahí desde mi punto de vista, mi consejo es no ofenderse, ¿cierto? Y entender que si tengo una moto más grande, obviamente es para andar de forma más ágil y que si ando con una moto en el grupo que sea muy pequeña, ¿cierto? Va a ralentizar el paseo y va a hacer que todas las motos grandes tengan que andar muy lento, ¿cierto? Para no dejar atrás y eso va a ser fome para todos en el fondo. Ya porque si yo salgo con un grupo y me tienen que andar esperando a cada rato, para mí igual va a ser fome. Ya no lo tomen como una discriminación, sino más bien como algo práctico, ¿ya? Y eso que yo no tengo moto grande por si acaso, ya mis motos siempre han sido chiquititas. Dice que en lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía. Siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. ¿Qué dice acá? Dice que la recarga de combustible la va a mandar el que tenga menos autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la cantidad de kilómetros que recorre la moto sin tener que volver a cargar combustible, ¿ya? Es decir, si tengo más, ¿cómo se llama esto? Si tengo más estanque, ¿ya? Probablemente voy a tener más autonomía. Y si la moto gasta menos combustible, también voy a tener más autonomía. Si la moto gasta más combustible, da menos kilómetros por litro, por decirlo así, y el estanque es más pequeño, voy a tener menos autonomía, ¿ya? Hay motos grandes que tienen poca autonomía, hay motos pequeñas que tienen harta autonomía. Entonces, eh,
va a depender de eso, ¿ya? El que primero se le vaya acabando el combustible, ese va a parar, ¿cierto? La idea es que sepamos más o menos cuáles son las autonomías de las motos antes del paseo para saber cuándo más o menos vamos a parar. Y en esa parada, todos deben volver, ¿cierto?, a cargar. ¿Para qué? Para no parar por uno ahora, por otro en 5 minutos más, por otro en 20 minutos más y así. Entonces, cuando el estanque más pequeño se llenan todos y de esa forma aseguramos que no tenemos que volver a parar hasta que ese mismo, al menos por combustible, hasta que ese mismo estanque, ¿cierto? Se vuelva a vaciar, que probablemente ya no sea necesario durante el mismo paseo. Ya por lo menos eso sería lo ideal. Después dice, el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Después dice que dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. Las personas que elija para ir al final del grupo también desempeñan un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie quede atrasado y que nadie se pierda, ¿ya? Este tiene que evitar que nadie quede atrasado y que nadie se pierda. ¿Quién? El segundo líder, ¿ya? Esta persona de confianza, dice aquí, ¿cierto? Que es medio solemne aquí para dar la explicación el temario, pero en el fondo es esta persona, ¿cierto? Que va a colaborar con la labor, ¿cierto? Del líder. ¿Cómo circular en grupo? ¿Ya? ¿Cómo vamos a circular cuando andemos en grupo? Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos, retenciones y para que el grupo no quede dividido. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. Denme un segundo, por favor, queridos alumnos. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo circular en grupo? Ya recuerden que el líder debe fijarse en todo momento que lleva a varias personas detrás de él. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué hace alusión a esto? Porque el líder, por ejemplo, si va a cruzar un semáforo, tiene que procurar
que después de él, en el tiempo que va a durar la luz verde, todos puedan cruzar atrás de él. No puede cruzar, por ejemplo, en amarillo, porque va a cruzar él y solamente algunos van a poder alcanzar a cruzar y los demás a lo mejor van a encontrarse con que podrían chocar, ¿cierto? Podrían tomar una mala decisión, etcétera. ¿Ya? Entonces, muy importante este punto, queridos amigos. El líder debe considerar siempre que lleva personas detrás de él y que esas personas por inercia van a seguir al grupo, el grupo a él y las personas al grupo. Entonces, se produce como una sinergia, ¿cierto? En la que si el líder pasa y se pone rojo el semáforo, quizás las motos van a seguir pasando. Y puede venir un vehículo e impactar las motos que estén pasando en ese momento. Entonces es muy importante, queridos amigos, ese punto. Por eso el líder tiene una inmensa responsabilidad, porque si el líder se equivoca, puede causar un tremendo accidente, inclusive que le pueda costar la vida a algunas personas. Entonces, mucho ojo, queridos amigos. Ya, entonces, en carretera debe haber instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesaria. ¿Qué significa en paralelo? Uno al lado del otro. Ya no se puede circular así como si fuéramos conversando, no se puede circular de esa forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocupamos más espacio en la vía y además de que ocupamos más espacio en ese preciso espacio, en ese preciso lugar, por decirlo así, o pedacito de calle, si necesitamos hacer una maniobra hacia los lados, no vamos a tener espacio. Por lo tanto, lo que sí está bien es que circulemos de forma alternada. Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda. ¿Ya? Pero no uno al lado del otro, sino que entrecalados hacia atrás. ¿Ya? En zigzag. ¿Ya? Es como una forma más fácil de describirlo. Debemos sentarnos, ¿cierto? En zigzag. Dice que el líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás, pero por el lado izquierdo, no inmediatamente detrás. Y así sucesivamente, formando un zigzag. ¿Ya? El líder debe colocar a los conductores, ¿cierto? El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada, ¿ya? Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza, ¿para qué? Para que los conductores, que tienen más experiencia, puedan vigilarlos. Ojo, los conductores que tienen más experiencia, que llevan más tiempo arriba de la moto, corrijamos a los que son más jóvenes, pero de forma amable, ¿ya? Porque cuando tú corriges a una persona de forma violenta, podríamos decirlo, ¿cierto? De forma pesada, lo más probable que produzcamos en esa persona es una resistencia a querer entender lo que le estamos diciendo. En cambio, si somos amables, le hacemos ver que lo que le estamos diciendo es por su bien, etcétera, es mucho mejor. ¿Ya? Muchas veces en el mundo de los motociclistas hay muchos motociclistas que creen que se las sabe todas. ¿Ya? Espero que ustedes que están escuchando esto en el futuro no vayan a hacer de eso, porque aquí no terminamos nunca de aprender y todos fuimos novatos y todos nos mandamos, ¿cierto? Varios condoros. Entonces lo importante es que nosotros vayamos avanzando en el tiempo, pero juntos, ¿ya? Dice que si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. Se refiere que se retrasa que empieza a andar más lento, ¿ya?
El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Por supuesto, como debería ser siempre, más aún en un grupo. Si uno prende el intermitente, todos lo prenden. ¿Por qué? Porque es muy importante que los de atrás puedan predecir lo que vamos haciendo. ¿Ya? El adelantamiento dice, el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden a otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables, ¿ya? Entonces, cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables, ¿ya? Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Entonces, analicemos la parte del adelantamiento. Dice que el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el líder necesita adelantar, debe esperar que exista una ventana de tiempo lo suficientemente grande para que ojalá todos pasen seguidamente uno tras de otro, ¿cierto? Y el grupo siga unido. ¿Ya? Importante. Después dice que cuando se llega a un vehículo que circula más lento, que es algo normal en carreteras de montaña, ¿y por qué hace alusión a que es algo normal en carreteras de montaña? Porque a los motociclistas nos encantan las carreteras de montaña o los caminos sinuosos, ¿ya? Con curvas, a eso se refiere. Además, nos gustan las vistas y en las carreteras de montaña, con vistas, etcétera, como que siempre los motociclistas, los grupos van a esos lugares a andar, ¿ya? Dice que se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros. ¿Qué significa eso? Vamos en un grupo, ¿cierto? Va el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así la cantidad que haya, ¿cierto? En el grupo. Estas cantidades, ¿cierto? Estas cantidades van a ser, ¿cierto? Es que estas cantidades van a ser, o sea, no estas cantidades, sino que estos puestos van a ser respetados. Antes de empezar este adelantamiento, si yo voy en la posición 3, cuando termine el adelantamiento tengo que seguir en la posición 3 respecto al grupo. No debo adelantar a un compañero al mismo tiempo que estoy adelantando a otro vehículo, ¿ya? Además recuerden que se puede adelantar a un vehículo o inclusive a más de un vehículo a la vez. Y recuerden también que existen vehículos pequeños como nuestras motos y vehículos grandes, muy largos como los buses o los camiones, ¿ya? Entonces eso también hay que tomarlo en consideración para eh, decidir cuándo vamos a adelantar. La importancia de la mirada. Dice, al circular en grupo debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los que van delante y de los que van atrás. Los que van atrás los voy a mirar por los espejos, ¿ya? Esto siempre tiene que ser así, siempre tienen que saber lo que está pasando delante y lo que está pasando atrás de ustedes, queridos amigos, ¿ya? Paradas programadas. Dice, los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta
y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. Muy importante. Colocación. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia, así como los que conduzcan motocicletas de menos cilindrada, ¿cierto? Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza. Eso ya estaba más arriba, con más experiencia para que los que tienen más experiencia puedan vigilar. Ya, esto ya está listo. Ya esto ya lo habíamos, estaba más arriba. Ya, perfecto. Entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de las condiciones climáticas adversas, ya en los últimos minutos de clase de queda. Muy importante las condiciones climáticas adversas, muy importante. Dice, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve, ¿cierto? O presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la mayor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa. Antes de irnos a eso, les voy a mencionar, ¿cierto? Que lo más común en la mayoría de los territorios, ¿cierto? Es que el enemigo más, digamos que más afecta al motociclista, no porque lo que más lo afecta, sino que porque más veces se puede encontrar con él durante el año, es la lluvia y el hielo, ¿ya? Cuando en invierno normalmente. La lluvia hace que principalmente, ¿cierto? Nuestras ruedas no puedan tocar bien el piso, por ende podemos tener pérdida de control. Y el hielo, más aún, el hielo es terrible, o sea, nos metimos en una parte con hielo y las posibilidades de que terminemos en el suelo son casi del 100%, ¿ya? Casi del 100%, si hay hielo, ¿ya? Si hay agua, hartas posibilidades también, pero no del 100% en ningún caso, ¿ya? El agua es más manejable que el hielo. ¿Y dónde puedo encontrar agua? Bueno, cuando llueve o por cualquier motivo. Pero hielo, es menos común encontrar hielo, pero sí en invierno se puede encontrar en varias partes. Cuídense mucho de los lugares a los que les llega sombra, porque esos lugares están acumulando frío durante la noche, o sea, durante el día, y durante la noche llegan a un punto de congelación. La humedad que hay en el suelo se transforma en un espejo de hielo y es el hielo que al día siguiente nosotros podemos pisar, ¿cierto? Y terminar resbalándonos y terminar en el suelo, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con el hielo. De verdad, preocúpense. Miren, yo por política trato de no salir con lluvia y no salir cuando hace tanto frío tampoco. Yo dejo de andar en moto en los meses más helados, ¿ya? Un poco por cuidarme la salud, ¿cierto? Porque gracias a Dios también tengo la posibilidad de ir en auto, ¿cierto? Eh, entonces en invierno, cuando la moto yo realmente no la disfruto tanto, porque es muy helado y yo igual trabajo lejos de mi casa, la guardo hasta que empieza a salir el solcito de nuevo. Ya como de julio hasta septiembre más o menos ando muy poco en moto, ¿ya? Entonces, eh, pero sí, cuando andaba todo el año, nunca me caí, pero con el agua sí pasé susto, ¿ya? Nunca me caí con hielo, pero ¿sabes lo que me pasó con el hielo? Iba manejando una camioneta en un momento, había ido a comprar combustible, me acuerdo, traía harto combustible en el pickup de la camioneta, y
y la camioneta se me fue la cola, ¿ya? Y me deslicé de lado, así como haciendo drifting, harto rato, ¿ya? Claramente no era drifting porque las ruedas iban frenadas, ¿ya? Gracias a Dios no me pasó nada, pero podría haber pasado, ¿ya? Entonces a eso voy. El hielo es muy peligroso. Cuídense, por ejemplo, debajo de los puentes, ¿ya? Yo soy del sector de Win y, por ejemplo, abajo, a mí me pasó eso, abajo del puente Maipo. Abajo del puente Maipo hay pedazos que no les llega sol en invierno en casi todo el día. Por lo tanto, están muy fríos y acumulan hielo, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con el hielo. De verdad, cuídense del hielo porque es muy peligroso. Las caídas en el hielo son bien violentas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo condiciones climáticas como la lluvia, la nieve o el hielo, debo considerar lo siguiente. Más espacio con respecto al vehículo que le antecede. Por supuesto, porque necesito más espacio para alcanzar a reaccionar, porque no voy a frenar tan rápido como si el terreno estuviera seco, ¿cierto? Velocidad reducida, por lo mismo. Frenada y aceleraciones más suaves, por lo mismo. Menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? Más distancia y ser menos brusco. Más espacio y ser menos brusco, ¿ya? Cuando las condiciones no son ideales. La capacidad de reducir distancias, ahora vamos a hablar de la oscuridad. Dice que la capacidad de deducir distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, en la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico viene en sentido contrario, parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. Por ejemplo, la potencia y ajuste de sus luces, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende que yo pueda ver en la oscuridad? De que mis luces tengan la potencia adecuada, no demasiada potencia, sino que la potencia adecuada. Porque cuando yo le pongo mucha potencia a mis luces, claro, puede ser que yo vea, pero voy a hacer que los demás se encandilen y que igual puedan tener un accidente en el que incluso pueda salir perjudicado yo mismo. Su capacidad visual, perdón, la potencia y después el ajuste. Una cosa es que el foco alumbre y otra cosa es que alumbre lo que tiene que alumbrar. Existen tutoriales en internet donde dice cómo poder eh, regular los focos, ¿ya? Para que alumbren donde tienen que alumbrar. Porque si están alumbrando hacia arriba o muy hacia el suelo, ¿cierto? Por más que el foco esté bueno, por más que el foco alumbre mucho, eh, no va a estar alumbrando lo correcto y no me va a servir lo que me tiene que servir, ¿ya? Ya. Después habla de la capacidad visual. En muchos casos, ¿cierto? Vamos a la municipalidad a sacar licencia y nos dicen que tenemos que manejar, por ejemplo, con lentes. O algunas personas con, no sé si decir mala suerte, pero con la desdicha, podríamos decir, no sé, de no ver tan bien de noche, se les da restricción para que manejen solo de día. ¿Ya? Aquí el consejo acerca de la capacidad visual es que si me están diciendo que no veo tanto en ciertas condiciones o que tengo que usar lentes, respete mi restricción. Si es con lente, respeto usar lentes, ¿cierto?
Si es por capacidad visual, o sea, perdón, por capacidad de visión nocturna, no manejo de noche y punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo producir un accidente para mí o para el resto. Después la lluvia, la niebla o la nieve también van a afectar, ¿cierto?, la capacidad de poder ver. Antes de eso estaba la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. Es decir, recuerden que los obstáculos más oscuros se ven muy poco, a veces no se ven y uno termina chocando sin siquiera saber qué lo golpeó. Así que mucho ojo con eso. Además, la potencia, que esto ya lo hablamos en el primer punto, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Si las luces del vehículo que viene en sentido contrario son muy intensas, me van a provocar un efecto de encandilamiento. Y ese encandilamiento me va a provocar, ¿cierto?, que yo no vea y que pueda ocurrir un accidente. Después dice, distancia de verificación con distintos tipos de ropa. Recuerden, esto es lo último que voy a decir, me quedan 2 minutos solamente. Ropa oscura, vamos a poder ver, ¿cierto?, las personas a 25 metros, con ropas claras a 60 metros aproximadamente y con ropas reflectantes a 125 metros. Esto, esto con luces bajas. Con luces altas, con ropa oscura a 150, con ropas claras a 300 metros y con ropa reflectante a 450 metros. Y aquí un tips que siempre aparece en las preguntas municipales. Recuerden que las luces altas solo se pueden usar en lugares rurales, las luces bajas en lugares urbanos, ¿ya? Y las luces altas se pueden usar siempre y cuando no vaya ninguna persona adelante de nosotros, excepto peatones. Cuando son peatones podemos mantener nuestras luces altas. Pero, por ejemplo, si nos encontramos con otro vehículo de frente, tenemos que bajar las luces, o si va otro vehículo circulando en el mismo sentido de tránsito de nosotros, también deberíamos bajar las luces. Estimados amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por verme. Cuídense mucho. Esto es Práctica 3.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.